Buenas tardes, estimados colegiados y público general. Les doy una cordial bienvenida a este su espacio Día de Expertos. Día de Expertos es un espacio que transmitimos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas y en el que abordamos durante un mes temas sobre el fomento y desarrollo empresarial. Meses anteriores estuvimos hablando, conociendo con expertos y expertas sobre cómo aplicar inteligencia artificial desde el punto de vista del marketing. Hemos aprendido también sobre los usos de la herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT, así como otros temas. Durante este mes vamos a estar aprendiendo y conociendo sobre pymes y desarrollo empresarial. En este caso, para este día, el tema será del emprendimiento en la empresarial. Antes de presentarles al invitado, al cual le agradecemos de antemano por haber aceptado participar en este espacio, quiero indicarles que para efectos de esta transmisión, ustedes pueden hacer los comentarios, las consultas en el mismo chat, en el mismo espacio de Facebook, donde en caso de cualquier consulta que ustedes nos hagan, yo se la estaré realizando al experto, a la persona que nos está acompañando en este día. Y bueno, sin más preámbulo, para darle la bienvenida a don Roberto Alvarado Astúa. Don Roberto es MBA en Comercio Internacional, también cuenta con un MBA en Finanzas, tiene una licenciatura en Mercadeo. A nivel profesional cuenta con más de 34 años de experiencia profesional, trabajando tanto en empresas nacionales, multinacionales, así como empresas familiares. Adicionalmente, fue asesor internacional de negocios a través de su propia empresa. Cuenta con más de 15 años de experiencia de atención y de conocimiento de asesorías en general, especialmente desde el punto de vista de los mercados internacionales, y actualmente es el director de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía e Industria. Roberto, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y atentos, ¿verdad?, a todo lo que nos vas a comentar desde el punto de vista del emprendimiento, de la empresariedad, y cosas también que de la experiencia suya y también de la experiencia desde el MEC como ente rector, estamos atentos a escuchar. Bueno, muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Primero a usted, segundo al colegio por invitarme, y aprovecho porque hoy es un día especial para mandar un saludo a todas las compañeras colegiadas en este Día de la Madre, y también a los compañeros colegiados para que le extienden a sus madres un día feliz como hoy, 15 de agosto, que realmente pues es rescatable celebrarlo. Vamos a ver, este es un tema donde realmente comentar y hablar del emprendimiento y empresariedad tiene una línea muy delgada, realmente una línea muy delgada, y vamos a tratar de ir definiéndola, ir trabajándola en este corto tiempo, ¿verdad? Para poder ir entendiendo qué es emprendimiento y qué es empresariedad como tal. Si bien es cierto, todos se deben de visualizar como empresarios y empresas. Sin embargo, sí existen ciertas diferencias que vale la pena recalcar y que vale la pena ver en este caso. ¿Por qué? Porque el grado de formalidad es lo que le da valor a obtener o no obtener un resultado futuro sobre la organización que estamos desarrollando para, obviamente, obtener futuros réditos. Entonces, hablemos un poco de qué es el emprendimiento. Bueno, el emprendimiento busca definitivamente crear y desarrollar y gestionar un nuevo proyecto. Tenemos una idea, tenemos un proyecto. Hará unos 7 años yo tuve la idea realmente de desarrollar una empresa personal, aprovechando mi experiencia en el área internacional, y me dediqué en este caso pues a gestionar la atracción de empresas a Costa Rica y también el utilizar empresas costarricenses para exportar. Entonces yo tuve una idea en ese momento, ¿sí? Voy poniendo el caso personal, tuve una idea, yo dije, por supuesto, es una buena oportunidad, se dio la oportunidad y empecé a crear esta idea, ¿sí? Obviamente, siendo muy transparentes, pues cuando uno crea un emprendimiento es para obtener ganancias. Los que estamos en el mundo empresarial andamos buscando, obviamente, obtener ganancias, y es parte de los objetivos que siempre se cumplen en un emprendimiento, ¿verdad?
es importante siempre verlo, que el emprendimiento está relacionado con pequeñas empresas. Hace poco estábamos en un foro en Bayer, donde tuvimos a 22 emprendimientos a los cuales se les fue educando sobre temas de exportación, y uno de los participantes mencionó algo muy importante. Bayer, que tiene más de 100 años de existencia, nació como un emprendimiento, nació de una idea, se desarrolló un negocio, se gestó un negocio, y hoy por hoy pues hablamos de que es una de las multinacionales más grandes del mundo. Entonces, el emprendimiento es esa base primordial para ir creciendo y para ir desarrollando un negocio, ¿verdad? Muy importante también dentro del emprendimiento, y ese es uno de los elementos más importantes, siempre va a generar empleo. Mayoritariamente, o muchos de los casos, implica la creación de autoempleo, ¿verdad? Y esto es para convertir las ideas en realidad. Porque cuando hablamos de la importancia de la generación de empleo, básicamente muchos de los emprendimientos terminan naciendo por esta idea, pues, que genera autoempleo, o terminan naciendo realmente por una idea de desarrollar un negocio, ¿verdad? Vale recalcar ahí, y es importante verlo como tal, que hay que hacer una clara diferenciación en cuanto a los esquemas de emprendimientos hoy, porque existen diferentes tipos de emprendimiento. Hay emprendimientos incluso que podemos llamar de subsistencia, ¿verdad? Que realmente es para que las personas solo puedan ir subsistiendo, y entonces nace por ahí este tipo de emprendimiento, que no es malo, no es malo, pero realmente el objetivo del emprendimiento como empresa, para llevarlo hacia la empresariedad, es que vaya obteniendo ganancias, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante tener ese rol ahí bien diferenciado, bien claro, de este movimiento o esta idea del emprendimiento. En la historia, realmente, pues podríamos hablar de qué momento nacen los emprendimientos, pues prácticamente desde que tenemos una sociedad organizada. Nos podemos remontar muchísimos años atrás, y siempre va a estar: me nació una idea, la empiezo a desarrollar para obtener alguna ganancia de algún tipo, y obviamente pues esto va a generar el crecimiento económico de primero la persona, posteriormente los que se vayan organizando, hasta llevarle una escalabilidad que nos podamos situar en una empresa. Cualquiera me diría: la pucha, ya acabó la conferencia, la charla. Pues no, realmente es importante entender un poco qué es el emprendimiento para dar paso a lo siguiente, y es los desafíos. Y acá, sin dar malas noticias, pero realmente todos los que estamos trabajando en emprendimientos y MIPYMES tenemos muy claro que existe el famoso Valle de la Muerte, que el 80% de los emprendedores muere su negocio en los primeros 3 años. Y acá hablemoslo transparentemente, y esto va a ser aquí palabras muy, muy, muy duras, lo que vamos a entender como tal en esta presentación de hoy. Estos 6 puntos no son los únicos, pero sí los considero los más relevantes que el emprendedor tiene que tener enfrente, y tiene que pensar que son su desafío a la hora de afrontar o a la hora de enfrentarse con el desarrollo de una idea. Primero, pues necesitamos dinero. Siempre, siempre un negocio va a necesitar dinero, va a necesitar una inversión, va a necesitar un desarrollo, pero sobre todo al principio, en esas primeras etapas, es donde más se requiere inversión. Ese financiamiento es necesario. Yo lo visualizo como cuando uno está construyendo una casa. A veces ese financiamiento duele, como cuando uno está construyendo una casa y hace toda la parte de fundición, se hace el perimetraje, se hacen los huecos, se pone la estructura metálica y se empieza a colocar cemento, y a colocar cemento, a colocar cemento, y uno saca dinero y saca dinero y saca dinero y saca dinero, pero uno no ve dónde está la casa. Lleva ya uno 22 días y uno no ve la casa, uno quiere ver la casa con el techo ojalá ya listo para poder ya por lo menos sentarme dentro de la estructura, pero no se ve. Mucho del esquema de financiamiento a veces se puede ver como esta homologación.
requiere una inversión de dinero, requiere una etapa primaria. Y, por ejemplo, el caso particular, cuando desarrollé mi emprendimiento, que se volvió pyme al final, fue eso. Tuve una idea, la idea fue aprovechar mi experiencia internacional, desarrollar estas ideas, ¿verdad? A través de la red de contactos o networking que tenía en ese momento, de contactos internacionales, y traer empresas a la región centroamericana y del Caribe para colocar productos internacionales y también buscar empresas nacionales pues para colocar productos de exportación y apoyar estas empresas. Entonces, en ese momento yo tuve que hacer una inversión porque yo siempre cuento esta historia. El primer cliente que me llega es una empresa española. Es una empresa enfocada en chocolatería y la empresa me toca la puerta y me dice, señor, me dieron muy buenas recomendaciones suyas, qué bueno que nos encontramos. Yo dije, a la puchis, qué bueno que le hablaron tan bonito. Pero ellos lo primero que me plantean y me dicen es, queremos ingresar en Centroamérica, tenemos un excedente de producción de una X cantidad de contenedores al mes y ocupamos tener nuestra planta en pleno empleo. Entonces venimos a la zona, nos hablan muy bien de Costa Rica como país y a partir de ese momento, pues yo me meto en la idea de, ok, ya aterrizaron en Costa Rica, pero ocupamos que aterricen en el resto de Centroamérica y el Caribe. Entonces el siguiente paso fue obviamente sentarme con ellos, conversar, idear un plan, y es ese momento donde el financiamiento comienza a doler, porque de un pronto a otro ellos me dicen, perfecto, vamos a mandar un ejecutivo desde España a Centroamérica, él va a estar entre 15 y 22 días, ¿verdad? Mándenme su cotización, mando mi cotización y me aprueban el plan. Pues resulta que ellos me dicen, te aprobamos el plan. ¿Qué incluye el plan? Muy sencillo. Yo tenía que determinar una X cantidad de representantes o distribuidores en cada uno de los países que íbamos a visitar y ahí, en ese momento, pues había que visitar esos países. Había que comprar tiquetes aéreos, había que separar hoteles, había que pensar en la inversión de comida, eventualmente. A pesar de que tenía el networking, a pesar de que tenía los contactos en los países, de ahí tuve que hacer una inversión de financiamiento. Gracias a Dios, pues, muy seria. Cuando vinieron acá, ya nosotros enrolados, al hacer el cierre del negocio, de haberlo llevado a diferentes países, haberles presentado las diferentes opciones de distribuidores, ellos pagan mis servicios y logramos cubrir ese costo de financiamiento. Pero si no hubiera tenido los fondos en ese momento, pues probablemente no hubiera podido desarrollar la idea. Roberto, señor. sí, pero que le interrumpa, porque qué interesante lo que nos estás contando de esa experiencia, porque es muy frecuente, por ejemplo, que no se tome en cuenta en esos procesos iniciales, a pesar de que se desarrolla o se delinea un plan, que ahorita vas a entrar en la parte esa del modelo de negocio, el tema financiero, el tema de los recursos, ¿verdad? Digamos, el tema de cuantificar realmente en esa etapa inicial, bueno, cuánto voy a requerir, quién me va a solventar, si fuera el caso, digamos, ya sea fuera capital semilla, o si estoy un poco más adelantado, como los ejemplos que estás dando, bueno, el tema de financiamiento, qué recursos aporta quién, ¿verdad? Y como usted lo señalaba al inicio, es parte de ese proceso de darle formalidad al aspecto que tiene que ver con el negocio, ¿verdad? Correcto, a eso iba. Entonces, ¿qué pasa en ese momento y qué tiene que hacer uno como emprendedor? Ser consciente de que hay una inversión. Si no tengo la inversión, como lo mencionaba bien Julio, yo tengo que buscar la fuente de esa inversión. ¿Por qué? Porque estoy generando un negocio, estoy generando un crecimiento profesional, estoy generando un crecimiento de mi empresa. Y entonces en ese momento pues tienes dos opciones, o tienes el dinero en tu bolsa o tienes la opción de ir a buscar las diferentes fuentes de financiamiento como que la que menciona don Julio, en este momento Capital Semilla, buscar financiamiento a través de una institución financiera que tenga créditos especiales, instituciones como el Sistema de Banca de Desarrollo, el mismo FODEMIPYME, entre otras que tienen el mercado nacional. Y ahí, ya con esa fuente de financiamiento, uno ya tiene claro, pero
dentro de estos desafíos todos se entrelazan. Realmente, pues la Filmina la presenté así por orden, pero realmente podríamos decir que todos se intercalan, porque previamente, pues obviamente tengo que tener claro cuál va a ser mi modelo de negocios, cuál es mi competencia, pero vamos a ir paso a paso. Entonces, el financiamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que hacer una inversión. O sea, hay que tener claro que en un momento dado yo tengo que hacer una inversión, ya sea que mi emprendimiento, voy a dar el caso más típico y transparente. Hoy en Costa Rica, para tener una claridad, hay muchos emprendedores que lo que desarrollan son lavacarse. Lavacarse es uno de los negocios que más se desarrolla en Costa Rica a nivel de emprendimiento. Esa información la tenemos a mano. Y entonces, cuando pongamos el negocio más simple, voy a hacer un lavacar. Así sea en el portón de mi casa. ¿Qué necesito yo para tener un lavacar? Vámonos a lo básico. Necesito comprar paños, esponjas, producto para lavar, producto para limpiar, eventualmente una aspiradora. Y si voy sumando poco a poco la inversión del agua, y sin entrar en temas de regulación, que por ahí está el complemento de regulaciones, yo voy sumando y voy sumando, en un momento dado yo tengo que decir, bueno, yo ocupo esta X cantidad de dinero para hacer el lavacar. Ahí, y este esquema de lavacar implica hacer ese detalle, esa inversión, tener la aspiradora, porque si tengo un lavacar, probablemente mi cliente va a venir y se va a fijar si tengo aspiradora o no, cómo me vas a aspirar el carro, así sea en el portón de mi casa, ¿verdad? Si voy a invertir en un local comercial, ya sea alquilado o sea propio, si es propio, probablemente lo tenga que reacomodar o rediseñar para que funcione el lavacar. Y si es alquilado, pues tengo que pensar en que tengo que tener dinero para el pago del alquiler. Entonces, ese esquema de financiamiento es muy importante a la hora de hacer el desarrollo de una idea. Ahora sí, vamos al siguiente punto, la competencia. Y aquí es donde, espero no sonar muy cruel, y aquí es donde muchos de los emprendedores chocan y golpean o se tropiezan en una piedra. Siempre creen que sus ideas son únicas, pero sí, señores, tienen competencia, solo que no la han querido o no la han podido ver. Y perdón la franqueza, cuando hablamos de competidores, el otro día estaba en una charla muy interesante que nos invitó Cadexco, y se hizo una presentación de una organización sin fines de lucro que se llama Avocados of Mexico, ¿verdad? Aguacates de México, que está liderada por don Álvaro Luque, un costarricense de mi total admiración. Y don Álvaro nos daba, yo creo que la mejor lección de competencia. Pongo muy rápido qué es Avocados of Mexico o Aguacates de México. Aguacates de México es una organización que logra unir a los productores y exportadores de aguacates de México y el grupo de empresas de compradores en Estados Unidos a través de una organización sin fines de lucro. Esta empresa lo único que se dedica es a hacer el mercadeo enfocado en que crezca el consumo de los aguacates y obviamente pues que el aguacate como fruta, o sea, esto no es el aguacate transformado, es el aguacate normal y corriente que podemos comprar en cualquier supermercado. Y este aguacate como fruta que empiece a generar mayor utilidad y mayor ganancia para los proveedores mexicanos y obviamente pues obtener valor para los importadores o vendedores en Estados Unidos. Y él nos ponía el mejor ejemplo de que es competencia. Cuando él se para y nos presenta una filmina muy bien desarrollada y él nos dice, el principal problema es que si yo pienso que competencia es todos los productos frescos que probablemente estén en el supermercado, a la par del aguacate voy perdiendo. Nos dice, y todo el mundo respiró hondo y dijo, ¿de qué está hablando este señor? Y creo que el mejor concepto de competencia, él lo definió porque nos dijo, yo compito con todas las cosas que llenen el estómago de una persona. Snacks, refrescos de cola, cervezas, galletas, y empezó a listar una serie ¿cómo se llama?, de competidores que usualmente cualquiera hubiera hecho. Puña, no me lo imaginé. Y realmente es eso, es muy importante, más allá de ser muy conscientes que tenemos competencia. Vamos a tener competencia directa y competencia indirecta. Exacto. Y algo también, agregándolo a ese buen ejemplo, o sea, qué buen ejemplo, porque es tan cierto, ¿verdad? Y muchas veces las iniciativas o las
las pymes, nos enamoramos tanto de la idea, nos enamoramos tanto del producto, una vez que ya está, digamos, de todo ese proceso que tuvimos, que en muchas ocasiones no solo no hacemos, no determinamos, como bien lo hizo este señor del ejemplo que nos está brindando sobre quién es la competencia, sino esos análisis de ese entorno, ¿verdad? Que nos movemos y a quién, o sea, quién está marcando la diferencia con relación al mercado, ¿verdad? Y ahí viene también la parte que tiene que ver con cómo desde la concepción relacionada con la solución que yo estoy pretendiendo dar, cómo diferenciar, ¿verdad? Cómo no hacer lo mismo o hacer algo, digamos, a partir de algo que ya exista, pero que realmente con un valor, con un valor diferenciador bastante alto, o sea, bastante grande, para que así no solo me permita a mí ingresar en nuevos nichos, o en este caso, en nuevos mercados en general, sino especialmente también, don Roberto, que pueda perdurar, o sea, que yo me garantice un aspecto relacionado con la sostenibilidad de mi negocio, ¿verdad? Correcto. Acá, para ir cerrando el tema de competencias, es ser muy transparente con uno mismo y a veces duele ser honrado más cuando uno está enamorado de una idea, como lo plantea don Julio en este momento, es ser muy claro y tal vez ser el primer crítico del que machaque mucho la idea. Voy a poner tal vez el mal ejemplo que a veces pasa. Mira, resulta que yo tengo la receta secreta del rompope de mi abuela y es un chuzo de rompope. Y todos mis amigos me dicen que qué buena receta. Y me termino enamorando, pero resulta que se me olvida eso que acabo de mencionar. Pues con quién va a ir a competir el rompope de mi abuela. Probablemente con el rompope de la marca X o marca Y en el supermercado. Pero también va a competir con toda esa variedad de productos alrededor cercanos o correlacionados con esa categoría de producto y un más allá. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que por más lindo y por más bueno que pueda ser el rompope de mi abuela, que puede ser un espectáculo, siempre va a haber un competidor y tengo que ser consciente de a qué me estoy enfrentando y es una realidad que tengo que tener y es uno de los desafíos que tengo que tener como emprendedor. El siguiente desafío, y tal vez lo planteo ahí porque es uno de los más honestos que hay, y es que emprender implica largas jornadas de tiempo versus equilibrio de vida personal. Y sí, emprender implica eso. Necesitamos dedicar una milla extra, un tiempo extra, un adicional, porque realmente el emprendedor muchas veces no depende de un salario, depende de la gestión que esté haciendo, depende de lograr ese resultado, depende de cuánto me esfuerzo adicional. Y yo siempre lo menciono en los foros donde me encuentro mujeres emprendedoras que están enfocadas en el desarrollo de su crecimiento como emprendimiento y realizan un esfuerzo extra y muchas me cuentan, mire, yo me levanto a las 4 de la mañana, eh, armo mis productos, me organizo, preparo el niño, porque probablemente tienen hijos, preparo el niño, los niños para que vayan a la escuela, los llevo a la escuela, sigo con mi emprendimiento. Posteriormente, pues probablemente me uno eventualmente a algún curso de capacitación que me agregue valor, casi siempre lo hacen así, y continúo mi jornada y continúo y yo les pregunto muchas veces, ¿y a qué horas terminas? 10 de la noche. ¿Y qué haces a las 10 de la noche? Cenar. Entonces, si uno empieza a ver realmente, sí implica un sacrificio de tiempo y sea uno hombre o sea uno mujer, independiente de, siempre va a eso. Debe haber eso. ¿Va a afectar el equilibrio de mi vida familiar? ¿Ser un emprendedor? Probablemente. Probablemente implique eso, implique que me tenga que ir de mi casa a hacer una visita a otro país. ¿Por qué? Porque resulta que el desarrollo de mi emprendimiento está en otro país y me tenga que desaparecer durante una semana de mi casa o 15 días. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la gestión del negocio para obtener, obviamente, resultados. Entonces, sí, la parte de gestión de tiempo es muy importante para este caso particular del desafío del emprendedor. Vamos al siguiente punto. Y aquí, ese es uno de los que realmente también a veces asusta y hay que realmente ser muy transparentes.
siempre hay una incertidumbre en mercado. La situación puede cambiar en cualquier momento. Puede ser a favor, ojalá, o puede ser en contra. Revisando bien el tema, tenemos que ser muy claros de que tenemos que tener muy bien trazado nuestro plan. Por eso el modelo de negocios que lo dejé al final es muy importante de tener en cuenta. Sí tenemos que tener muy bien trazado, tener muy claro el plan, las posibles opciones. A veces es muy difícil, pero tenemos que tener muy claro las posibles opciones. ¿Qué pasa si? Porque acá no es que estoy de para un tercero de que si falla el riesgo lo asume el tercero. No, acá estoy con mi negocio y yo asumo el riesgo. Entonces, la incertidumbre de mercado es un elemento de todos los días del emprendedor, de todos los días. Pongo el caso típico. ¿Qué pasó en COVID? Nadie pudo prever COVID, dolorosamente. Y hubo muchos emprendimientos que sufrieron, pero hubo muchos emprendimientos ganadores en COVID. Hablemoslo transparentemente ahí. Vamos a ver, hubo emprendimientos turísticos, que desaparecieron, así de feo. De un pronto a otro desaparecieron. ¿Por qué? Porque se cierran las fronteras, ya no se viaja en avión, no me permiten salir de la casa, nos tuvieron en cuarentena durante una buena parte de los lapsos del COVID. Entonces hubo emprendimientos que eran con un esquema de desarrollo presencial que salieron perjudicados. Así de doloroso, pero eso es el mercado. Pero también hubo emprendimientos que salieron gananciosos, ¿verdad? Los que empezaron a desarrollar o tomaron su idea de negocios y dijeron, a la puña, necesito desarrollar un sitio web. Resulta que yo tengo un restaurante y entonces aprovecho y me monto un delivery, o sea, fortalezco mi negocio a través del delivery, o me voy a casos ya todavía más extremos. Hubo gente que se dedicó a hacer mascarillas. Conozco casos particulares, una señora en Moravia, la mamá de una amiga muy querida. La señora se dedicaba a hacer en ese momento cubre asientos de carro. Y ahí, obviamente, pues ya nadie le iba a comprar cubre asientos. En un momento dado, de ahí no podíamos ni sacar el carro. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? La señora se ingenia y dice, hey, me dedico a hacer mascarillas. Y eso le permitió a la señora vivir y crecer durante la época COVID. Y la señora te hacía la mascarilla a la medida, te hacía la mascarilla en los colores que querías, en el diseño que quisieras. Y la señora reinventó su negocio. Fue una situación totalmente circunstancial que ella reacomodó a su favor. Como hubo casos de que la situación fue en contra. Entonces, la incertidumbre de mercado es algo con lo que tiene que vivir el emprendedor diariamente. Siguiente punto, o lo que es la parte del cumplimiento de regulaciones. Definitivamente siempre va a haber requisitos. Y aquí ya me voy a poner la camiseta de funcionario, el make, 5 minutitos. A pesar de que siempre hacemos grandes esfuerzos, se han liberado una gran cantidad de cuellos de botella o requisitos o trámites innecesarios, siempre va a haber algún trámite, siempre me van a pedir algún requisito. ¿Por qué? Porque es importante y esos requisitos se deben de cumplir. Entonces, siempre me lo van a pedir. Entonces, tengo que tener muy claro que hay una serie de regulaciones. Por ejemplo, si estoy desarrollando un producto, no sé, producto cosmético, definitivamente va a haber un requisito claro y es el registro en el Ministerio de Salud. Si quiero tener mi producto en regla, porque puede ser que no lo tenga en regla, pero puede ser que de un pronto a otro alguien pasa, coja mi producto, me denuncian y ¡pum! Perdí mi producto, que tampoco el emprendedor está para perder dinero. Entonces, es muy importante tener paciencia, saber que va a haber requisitos que cumplir y sobre todo, aquí más bien, en el cumplimiento de las regulaciones es, si estoy desarrollando mi idea, tener claro cuáles son esos requisitos y esas regulaciones previamente cuando estoy haciendo el desarrollo de la idea, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, volviendo al tema del rompope, ok, resulta que yo tengo que cumplir ciertas normas sanitarias en mi área de producción para empacar el rompope. ¿Por qué? Porque no puedo correr el riesgo que se descomponga, que enferme a alguien o que incluso pueda generar un mayor riesgo en salud. Entonces, eso significa la creación de un espacio con un cumplimiento de normas, con cumplimiento de regulaciones,
una inscripción del producto. ¿Por qué? Porque probablemente yo me jalo ese productazo que me dejó mi abuelita como receta, pero cuando yo vaya a llegar a una cadena de supermercados que esté súper interesado en mi producto, lo primero que va a decir, oiga, y viera que yo ocupo el número de registro sanitario, porque si no, no puedo vender su producto acá. Pum, 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 y empiezan a sonar las campanas. No lo preví, no hice esa previsión. Entonces, al no haber hecho esa previsión, eso implica perder tiempo y perder oportunidades. Entonces, siempre hay que estar muy atento al cumplimiento de esas regulaciones. Ahora hablemos de la parte del modelo de negocios. Tal vez, don Roberto, sí, antes de que ingrese a la parte del modelo de negocio, reiterarles a todos los que nos están viendo, y bueno, este es el espacio Día de Expertos que transmitimos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. En este día estamos contando con la presencia de don Roberto Alvarado, que es el director de la Dirección General de la Micro y Pequeña Empresa del MEC, es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y estamos abordando el tema dentro de pymes y desarrollo empresarial del emprendimiento a la empresarial. Además, aquellos que tengan alguna consulta relacionada con este tema en particular y lo que nos están compartiendo, con todo gusto puede hacer las consultas en en el Facebook de esta transmisión y yo las haré llegar. Ahí don José Ernesto Serrano, bueno, muchas gracias también por el comentario que indicaba don José Ernesto que en el caso cuando estabas mencionando, don Roberto, relacionado con la parte de esa diferenciación y todo. Entonces, efectivamente, él dice, podría implementar una estrategia de diferenciación, como por ejemplo, trabajar en la calidad del producto. Aunque tengamos competencia, podríamos tratar de hacer la diferencia con este tipo de estrategias. Por supuesto, y muchas gracias por el comentario, don José Ernesto. También José Ernesto estaba agregando, y algo que usted también mencionó, muy importante, estimado don Roberto, que con el COVID sí, efectivamente, se dio ese efecto de reinventar de los negocios, ¿verdad? Así como algunos, obviamente, y lastimosamente pasaron unas situaciones muy difíciles, para otros se dio las oportunidades, y como bien lo indicaba Roberto, eso es un tema de mercado, de reinventarse. Y eso fue también muchos de los que lograron pasar al otro lado del río, como decimos. Adelante, perdón, Roberto. Muy bien. La parte que viene de modelo de negocios, aquí es muy importante desarrollar un modelo de negocios, tomar la decisión de cuál va a ser la guía o modelo de negocios que yo quiero desarrollar. Y esto va a requerir tiempo. ¿Por qué requiere tiempo? Porque apostarle a un modelo de negocios implica que yo tomo una decisión y tengo que darle seguimiento. No puedo estar a los 5 minutos o a los 2 días cambiando de modelo de negocio. Entonces, es muy importante. La definición de mi modelo de negocios va a ser esta. Voy a dar un caso siguiendo con el caso de Avocados of Mexico. Ahí pasa una situación con los aguacates. Resulta que cuando esta organización se crea, porque esta organización no existía, y esto lo conversaba yo con don Álvaro, que realmente pues, fue muy lindo conversar con don Álvaro, él nos planteaba algo muy interesante y era lo siguiente. El aguacate como fruta normalmente tiene una temporada muy fuerte en Estados Unidos y es para el Super Bowl. Entonces el Super Bowl es ese día importantísimo para la gente que vive en Estados Unidos y es el día que más se consume aguacate en Estados Unidos. Entonces ya de por sí ellos saben que van a tener una alta demanda. Entonces ellos definen una estrategia muy enfocada en darle valor a esa fruta, porque ya les digo, no es procesada, o sea, no es guacamole, es la fruta, el aguacate que podemos comprar en cualquier lugar en Costa Rica, en cualquier supermercado. Entonces, es en ese momento donde ellos, dentro de su estrategia o modelo de negocios, deciden, yo tengo esta X cantidad de recursos y deciden apostarle a atacar el Super Bowl. O sea, 30 segundos de Super Bowl en ese momento, cuando ellos toman la decisión de hacer esto, costaba la módica suma de $4,5 millones que él tuvo que pedirle a su junta directiva, que está formada por los exportadores de aguacate de México y los compradores en Estados Unidos, y él visualiza que su modelo de negocios va enfocado en algo muy sencillo, que es darle valor a
aguacate como tal, o sea, hacer crecer el valor diferenciador del aguacate. ¿Por qué? Porque como lo planteaba muy bien, yo compito con Oreo, compito con Correcto. Frito-Lay, con Tostitos, con Coca-Cola, con Budweiser, con Bud Light, entre otras cosas que mencionó. Entonces, su desarrollo de modelo de negocios fue apostar a buscar el crecimiento específicamente a través de un punto, el punto principal, el día donde más se consume aguacate y empieza a generar valor. Y don Y Roberto, la clave de estar en todas, como decimos, ¿verdad? La clave de estar, exactamente, de saber cuál es el momento y especialmente como esa oportunidad de disparar, digamos, el consumo del producto. exactamente. Entonces, en ese momento ellos toman una decisión y le apuestan y lo han hecho consecutivamente. Y durante este periodo lograron batir el récord y lograron posicionarse como la marca más mencionada, con billones de menciones, billones, y hablo de billones, desde anuncios, redes Mm. sociales, menciones en Estados Unidos. Nada más imagínense que le ganó a Coca-Cola en un año. Imagínense que es ganarle un líder como Coca-Cola en su propio terreno de juego, que es la publicidad. Y obviamente, pues, ¿qué generó? ¿Cuál valor agregado generó este desarrollo de este modelo como tal? Que hoy por hoy hizo crecer el valor de las exportaciones de los aguacates de México e hizo crecer las ganancias de toda la organización, tanto para el exportador como para el retailer que está en este momento comprando eso para colocar y vender el aguacate. Entonces empezó a generar un valor agregado de una simple fruta de aguacate que podemos comer en cualquier momento en Costa Rica. Entonces, el modelo de negocios es importante. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cuál es mi idea? ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Es viable? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir? Ahí nos estuvo él explicando, en este caso muy, muy bien planteado, cuánto tiempo invirtieron, qué desarrollaron. Entonces es muy importante el trabajo de ese modelo de negocios. Paso ahora a conversar y aquí es donde empezamos a hacer la diferenciación. Ya les hablé del emprendedor, pero ahora sí, ¿qué es la empresariedad? Y aquí el tema es muy importante, ya que está subrayado. Es la capacidad individual o colectiva de desarrollar empresas sostenibles, ¿verdad? Y se deben desarrollar acciones concretas para beneficiar a los sectores productivos. Entonces, la empresariedad, ya aquí ya vamos denotando diferencias que en las siguientes filminas sí se las voy a plantear más claritas. Correcto. La edad es cuando yo ya empiezo a buscarle la sostenibilidad a mi empresa. Yo puedo decir, soy un emprendedor, me jalo un muy buen negocio, no sé, voy a devolverme unos años, unos añotes para atrás. De ahí era un buen negocio cuando el tema del dólar estaba medio complicado, hace muchos años, década de los 80, inicios, y entonces había mucha gente que se dedicaba a comprar y, vender, y revender dólares, comprar y revender dólares, comprar y revender dólares. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, esos fueron emprendedores financieros, pero no era un modelo sostenible, no iba a generar usted una empresa sostenible a través del tiempo. Entonces, realmente, empresarial implica eso, implica ya el desarrollo de la sostenibilidad de mi modelo de negocio y mi negocio como tal. Eso implica madurez del modelo de negocios, ¿verdad? Entonces, Y el reto, perdón, don y el Roberto, reto, y el pues, reto que eso representa para tener esa permanencia, esa sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? exactamente. Entonces, acá es donde ya se empieza a ver esa trazabilidad, porque realmente ninguna empresa nace hecha. Perdón que lo diga así de transparente. Ninguna empresa llega de hoy tuve la idea y mañana soy Apple. Caso, caso de Steve Jobs. Steve Jobs no dijo, ok, hoy vengo, empiezo a crear esta idea y mañana soy el dueño de una multinacional y de un monstruo empresa y de un conglomerado de empresa. No, él empezó en el taller de la casa de sus papás, en el garaje. Ahí creó un tallercito, tomó su idea, la empezó a desarrollar, generó un modelo de negocios diferenciado. Él dijo, yo no quiero ser igual que los demás, yo quiero ser diferente. Y él empieza a desarrollar una idea y esa idea lo lleva a crear un modelo de negocios. Y si hoy por hoy Apple, siendo una de las empresas más admiradas del mundo,
ustedes lo visualizan, y en qué se enfocó Steve Jobs como su modelo de negocio o su punta de lanza en términos transparentes. La facilidad del uso inicialmente de la tecnología, que fuera amigable, y lo voy a decir de una manera transparente, tal vez un poco fuerte, pero a prueba de tontos. Cualquiera de nosotros, independiente de la edad que tengamos, podemos tomar un aparato de Apple y usarlo de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque es muy amigable. Entonces, en ese momento, esa es la idea de negocios o el modelo de negocios sobre el cual él se empieza a desarrollar. Idea que hoy se mantiene, si ustedes visualizan a Apple, cada mejora tecnológica siempre es pensando en quién, en facilitarle la vida al consumidor, en facilitarle la vida al que compra ese aparato. Si ustedes me dicen qué diferencia hay entre una computadora marca Dell y una computadora marca Apple, usted me va a decir, las dos son lo mismo. La diferencia está en el modelo de negocios. ¿Por qué? Porque ¿qué busca Apple? Siempre facilitar, hacer más sencilla la vida y hacerla más bonita también. Entonces, ese desarrollo, ese modelo de negocio y eso de sostenerlo, por eso hablo de empresas sostenibles, de sostener ese modelo de negocios cuando ya le encontremos la fórmula del éxito al modelo de negocios, es parte importante y es cuando ya nos empezamos a volver en empresa. Entonces, hablemos de esas diferencias claves, ¿verdad? Aquí lo resumí en 5 puntos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada punto poco a poco y vamos a tratar de ir viendo ejemplos. Primero, el enfoque y la acción. ¿Qué es esto? Pues primero, en el emprendimiento yo genero el proceso de concebir y desarrollar a cabo una idea o proyecto. Que aquí viene un valor muy importante, un valor agregado muy importante, que es la innovación, la búsqueda de oportunidades. Eso siempre diferencia al emprendedor. Ese detalle de innovar, de buscar nuevas oportunidades. Y algo que yo respeto del emprendedor es que se las tiene que ingeniar, tiene que crear, tiene que innovar, tiene que ir en búsqueda de esos elementos de diferenciación, ¿verdad? ¿Qué pasa ya con la parte empresaria? Bueno, ya incluye habilidades, actitudes, ya más de la toma de decisiones y del liderazgo en la gestión de los riesgos y la adaptación. Aquí ya el enfoque y la acción implica que es una empresa más madura. Cuando hablamos de la diferenciación entre el emprendimiento y ya propiamente de la empresa, ya aquí se gestiona más ese liderazgo, se gestiona ese riesgo, se trata de adaptar la empresa, tenemos una mayor solidez, sobre todo en muchos de los casos hasta financiera. Entonces es muy importante ese enfoque y esa acción, esa diferencia. Entonces al principio el emprendimiento busca eso, ese desarrollo de esa idea, de esa innovación y esa oportunidad. Ahora veamos el alcance. Sí, nada más, don Roberto, para hacer un pequeño anuncio. Entonces, bueno, agradecerle a todos los que nos están acompañando. Hoy nos acompaña don Roberto Alvarado, que es el director de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa del MEC, que es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ente rector en la materia de emprendimiento y empresariedad acá en Costa Rica. Las consultas que nos están haciendo ahora se las voy a realizar en vivo a don Roberto para que aprovechen también y nos escriban otras consultas adicionales que tengan. Y además, ya para finalizar este anuncio, espacio queda acá grabado y lo pueden ver no solo en el Facebook de nuestro colegio, como lo están viendo ahorita a través del Facebook, sino también en la página, en el perfil de YouTube del Colegio de Ciencias Económicas. Perdón, adelante, Roberto. Gracias, don Julio. El otro tema clave o los 5 puntos que yo definí es el alcance, ¿sí? Entonces, el alcance para el emprendimiento es abarcar la creación de las nuevas empresas con la introducción de nuevas ideas y nuevos productos. Aclaro, no significa que ya una empresa madura no pueda tener nuevas ideas y nuevos productos. No necesariamente una es excluyente de la otra, pero se ve muy marcado ese alcance en este esquema de emprendimiento. Incluso conozco casos, y lo voy a mencionar, trabajé con una de esas empresas que se llama Violan, que realmente tenía una gestión emprendedora dentro de la empresa. Siempre estaba buscando la innovación y desarrollo de nuevas ideas y nuevos productos. Siempre nuevas ideas, nuevos productos,
pero prácticamente era un área de la empresa que podría yo llamar que en ese momento era el área emprendedora de la empresa, ¿sí? Entonces se generaban nuevos negocios, nuevos productos, era esa gestión de ideas. Ya el enfoque de empresariedad, su alcance ya se centra más en la gestión y dirección del negocio. Ya la parte de introducción de nuevos productos y nuevas ideas ya es una etapa más madura y entonces conforme la empresa pasa de emprendimiento ya a empresa más formal, se genera todo ese esquema de gestión, todo ese esquema de dirección del negocio. Ya hay una organización más formal, ya hay una gestión más clara, ya no es solo la autogestión de uno o dos, sino ya tengo un equipo que trata de ir gestionando, ya estoy fortalecido, ya pasé ese famoso valle de la muerte que lo mencioné hacia atrás o al inicio de la presentación. Entonces, esa gestión de negocios ya viene, ya es más fuerte, ¿verdad? También el foco de innovación, seamos realistas. La innovación y la creación de soluciones únicas es lo que diferencia el emprendimiento y por eso el emprendimiento ganador siempre está enfocado en qué nueva idea tengo, cómo innovo, qué creo, ¿verdad? En empresariedad también implica la innovación, ¿verdad? Pero va tomando un menor ritmo porque ya al tener una empresa más madura, al tener productos ya más maduros en el mercado, ya más gestionados, si bien es cierto, la innovación es importante, porque el negocio no se puede morir, pero también el enfoque se centra más en administrar la operación y hacerla efectiva, hacer efectivo ese modelo de negocios que ya he venido desarrollando. Entonces, ya nos enfocamos mucho en la gestión de mejoras de costos, de mejoras de escalabilidad, de crecimiento futuro sobre un producto o nuevos productos, pero ya más administrado, un poco más ordenado y menos acogido al riesgo, ¿verdad? Y ahora pasemos al riesgo. Realmente el emprendedor asume riesgos y riesgos fuertes. ¿Por qué? Porque realmente parte de cero. Parte de cero, yo no sé, volviendo al ejemplo del rompope de la abuelita, yo estoy asumiendo un riesgo y me voy a topar en el mercado y lo voy a decir con empresas tan grandes como Dos Pinos, que ya tiene un rompope debidamente institucionalizado, que la gente lo conoce, que ya le tiene el sabor, que le gusta a muchos, que ya están muy convencidos de que el rompope del mercado es el rompope Dos Pinos. Sin embargo, yo asumo el riesgo, desarrollo el producto, lo innovo, consigo el financiamiento, lo empiezo a desarrollar, hago esa lucha por entrar en esas cadenas de supermercados, demuestro que el producto es diferenciado. Ahí estoy asumiendo un riesgo. ¿Por qué? Porque me estoy topando un monstruo de mercado. Pero ahí es donde el emprendedor realmente hace ese elemento de exploración y va un poco a explorar lo desconocido. Sin embargo, cuando ya hablamos de empresariedad, volviendo al ejemplo de Rompope, ya va más enfocado en la capacidad de gestionar y minimizar el riesgo de la operación. Entonces, digamos, volviendo al caso del Rompope, ¿qué hace Dos Pinos con el rompope? Pues obviamente sabe que hay una temporada fuerte, que va empezando fuerte en diciembre, entonces comienza sus negociaciones con tiempo, hace ciertos abastecimientos, negocia ciertas cantidades de colocación con las cadenas de supermercados, coloca el producto, ya lleva asumido el riesgo de cuánto puedo perder o sacrificar o cuánto va a ser mi porcentaje estimado de evolución. ¿Por qué? Porque ya tengo esa capacidad de gestionar. ¿Ven? Esta es la diferencia. Entonces, el emprendedor probablemente en ese primer momento que va a enfrentarse, dice, bueno, yo tengo esta cantidad, lo que puedo gestionar y es a lo que le voy a apostar y logro llegar e incluirme como un pequeño sector o un pequeño nicho diferenciado de mercado y a la par voy a tener un monstruo como Dos Pinos que va a ir más enfocado en su capacidad de gestionar para minimizar ese riesgo, para no perder. ¿Qué pasa si el producto que exhibí ya se me venció la temporada? ¿Qué hago? Porque esta temporada va muriendo después de los rezos del niño, ya más enfocado hacia febrero, marzo, depende de cómo se extienda. Entonces, por ahí hay una diferencia en cómo asumir el riesgo y cómo gestionarlo. Esa es la diferencia entre emprendimiento y empresarial. Luego el tiempo y las acciones, ¿verdad? Siempre el emprendedor debe tener una acción, aunque les va a sonar muy extraño, enfocada en el largo plazo. ¿Por qué? Porque de ahí depende que mi modelo de negocios
vaya creciendo. Como yo lo dije anteriormente, yo no puedo estar cambiando mi modelo de negocios cada vez que se me ocurra, cada 2 meses que el tema no vaya bien, no, o sea, tiene que empezar a buscar una gestión a largo plazo, ¿verdad? Para que se cree algo nuevo y sostenible. Ahí es mucho de ese desarrollo en la toma de estas acciones, a diferencia un poco de la empresa que va más enfocada en la gestión diaria, ¿verdad? Ya para finalizar, viendo la escalabilidad, acá les presento esta pequeña estrella donde tenemos claro, nace una idea, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar de emprendimiento a empresariedad? Nace una idea, tengo una idea. Entonces, como lo mencionaba en la parte de desafíos y riesgos, tengo que investigar mercado, tengo que investigar clientes potenciales y hacer una evaluación clara, ¿verdad? Tengo que hacer una evaluación clara. Luego, el siguiente paso, desarrollar un plan de negocios que va a ser muy humildemente y ese plan de negocios posteriormente me va a llevar, obviamente, pues a un modelo de negocio. Entonces, este plan de negocios es poner en papel, perdón que lo plantee así, a veces nos cuesta escribir, poner en papel estas ideas y cuáles son las estrategias que voy a desarrollar. Decían las abuelitas, aunque sea en un papel de pan, pero tener muy claro que ese plan de negocio lo tengo que poner, tengo que incluirlo en los pasos, darle ese seguimiento y llevar esas acciones. Y aquí en este tema plan de negocios muchas veces el emprendedor falla. ¿Por qué? Porque se empieza a guiar solo por instinto y es donde se rompe el modelo de negocios. Por eso el plan, ponerlo por escrito, poner claro mis estrategias, poner claro qué acciones quiero tomar, es muy importante. No tiene que ser física nuclear, no necesito tener un MBA para hacerlo. Simple y sencillamente tengo que tener el mejor ordenamiento para el desarrollo de este plan. El financiamiento, que ya lo hablamos, ¿verdad? Es necesario el dinero para el desarrollo de ideas, para ir dando escalabilidad. Y ya vamos hablando de la creación del negocio. Entonces, ya creando el negocio, ya diciendo, entré en la formalidad o estoy a punto de entrar en la formalidad, ya tengo mi negocio, tengo mi marca, tengo mi nombre, tengo el rompope de la abuela ya bien montado, con un empaque bien bonito, con etiquetas bien bonitas, con la fórmula secreta. Entonces ya vamos creando una empresa, ya estoy organizado en cómo va a ser mi esquema de distribución, en qué cadenas de supermercados voy a entrar, ya voy creando la empresa y todo eso lo voy definiendo a la par de mi modelo de negocios. Luego, la parte del lanzamiento, que es muy importante, cómo introduzco el producto en el mercado, cómo lo voy llevando, ¿verdad? Y todo esto me va a llevar, eso sí, en un ciclo continuo a buscar una estabilidad de la empresa y el objetivo final es crecer. Perdón, trato de resumirlo lo más posible ya por cuestiones de tiempo. Entonces, espero haberles contado un poco de cómo ir llevando y haberles contado ejemplos exitosos de empresas tan cercanas eh, como la mía a modelos de negocios tan grandes como lo es Apple o el mismo caso que nos contaban de Aguacates de México, ¿verdad? Don Julio, yo por acá voy terminando, les agradezco Perfecto. y ahora más bien la pregunta sería, ¿qué preguntas hay por ahí? Muchas gracias, don Roberto, por esta masterclass prácticamente que nos está brindando desde el punto de vista del emprendimiento y la empresarial. Tengo varias consultas. Me dice don José Serrano, dice, ¿existe un tiempo establecido teórico? Y pregunta él, como para decir que mi emprendimiento pasa a ser una empresa o no existe una medida como tal. Realmente como medida como tal, no. Hay una estimación que siempre se dice, que es que ya logrando pasar del tercer, cuarto o hasta el quinto año, ya usted está estabilizando su negocio. Esto va a depender mucho del tipo de negocios. Conozco negocios que se han estabilizado en 2 años y que han sido exitosos, pero eso depende mucho del tipo de negocio en el que me metí, el modelo de negocios y qué tan innovador fue ese negocio en el cual estoy ingresando. Entonces, digamos, si lo queremos llamar como una norma media, 3, 4 años, si ya pasa el famoso Valle de la Muerte y ya ahí empezar a crecer. Eso no garantiza nada, aquí hay negocios que se han caído teniendo 80 años de existir. Entonces, nada es garantía, pero digamos, si buscan cierta medida de estabilidad. Perfecto. También tengo un comentario que lo estoy buscando acá permítame un momento, de Marisol Blandón.
de lo que, no lo encuentro acá, pero de lo que recuerdo que, de lo que vi, el comentario de Marisol Plantón era sobre financiamiento. Si podría comentar un poco, digamos, sobre el aspecto relacionado con financiamiento, que financiamiento, supongo, y usted me corrige, Roberto, no solo tiene que ver desde el punto de vista de los bancos, sino del acceso a los recursos que yo pueda tener. Perfecto. Hablando de financiamiento, vamos a ver, usualmente en Costa Rica, por el modelo financiero que existe, muchas veces lo más sencillo es ir a un banco, ¿verdad? Sin embargo, conozco, digamos, instituciones un poco más organizadas, como es el caso de Mercado de Valores y el mismo caso de Bolsa de Valores, con modelos tal vez que en Costa Rica no son tan conocidos como en otros países donde entonces yo tengo mi emprendimiento y de un pronto a otro, voy a poner tal vez el caso muy extremo, aparece alguien que le gustó mucho mi emprendimiento y siente que va a ser un éxito y me llama y me dice, vea, yo sé que usted ocupa $1.000.000, por decir un valor. Está bien, ocupa $1.000.000. Usted lo tiene claro. Bueno, perfecto, venga, sentémonos. Muy bien, yo le apoyo. Yo tengo ese dinero. Pero ahora sí, ¿cómo nos hacemos partícipes o socios de esta inversión de capital que yo tengo, que puede ayudar a su negocio a crecer? Existen en Costa Rica modelos de ese tipo, tal vez no son tan notorios, pero sí existen. Y también tenemos casos muy claros en otros países donde el modelo fuente de financiamiento, el desarrollo de capitales accionarios, o sea, crear acciones para vender, para crecer, ¿verdad? Son ejemplos de modelos de financiamiento donde yo cedo una parte de mi negocio para tomar este capital y poder seguir desarrollando mi modelo de negocios con fondos frescos o capital fresco, haciendo partícipes a terceros como pequeños socios de mi negocio. Son modelos o ejemplos. Igual en Costa Rica hay diferentes fuentes de financiamiento en todo el mercado nacional, ¿verdad? Que son de accesibilidad a buena tasa de mercado, sobre todo dentro de los beneficios de ser pyme que hoy por hoy el MAKE desarrolla a través del registro PYME. Entonces, esos son ejemplos muy transparentes. Correcto. Y de hecho, sí, está en constante evolución ese tema como de las fuentes alternativas, ¿verdad? De financiamiento. Ahora, además de este esquema relacionado con la bolsa, en otros países ya se maneja lo que son fintech, empresas que ligan la parte financiera con tecnología, y creo que ya hay varios proyectos en esa línea. Luego nos dice de José, igual, don José Serrano, relacionado con que será posible que en correo donde notifican la aprobación de sello PYME se incluya la respectiva constancia. Él menciona que actualmente la constancia la envían muchos días después del envío de la notificación de la aprobación, y para efectos prácticos lo que sirve es la constancia, menciona José. Sí, realmente, pues Perdón, es José Edgardo Jiménez Blanco. muy bien. Tal vez este no era el tema del foro en el que estaba, pero básicamente, pues para no dejar sin respuestas a don José, estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema que pronto va a salir, más bien que va a generar que en el momento en que quede aprobada su PYME, automáticamente le va a generar una certificación. Sin embargo, cuando hace la solicitud de su registro PYME, puede también hacer la solicitud de su certificación como tal. Igual, si son certificaciones o temas que ocupa para hacer algún tipo de trámite por un decreto ejecutivo del presidente, y en el tema de simplificación de trámites, el MEIC está compartiendo un link con diferentes instituciones que están obligadas hoy por hoy a accesar ese link para verificar que usted es PYME. No necesita certificado. Cualquier cosa, pues se puede dirigir a MEIC, escribirnos en la página siec@make.go.cr, es el ESIEC, @make.go.cr, y con mucho gusto ahí le vamos a contestar cualquier duda o llamar a los números del MEIC, que desgraciadamente en este momento no me los recuerdo, pero puede también llamar al MEIC. Perfecto. Y bueno, José también, que está preguntando si compartimos, claro, el enlace de esta transmisión se lo vamos a compartir. Si es relacionado con el enlace del CIEC, es más, si me permiten un momento, con todo gusto. ¿Lo escribes en el chat o lo escribo yo, como tú quieras? Sí, correcto. Lo escribirlo ahí.
ciec.go.cr. El del CIEC. Ahí lo anoté. siec@make.go.cr en el chat. Para los que lo puedan ver a través del chat, ahí les queda. Por cualquier consulta ya propiamente con la dirección de DigiPyme Make, ahí pueden hacer sus consultas con toda la confianza. O llamar al mail y que pida que los dirijan a la DigiPyme. Perfecto. Voy aquí nada más para agregárselos acá en la transmisión para que todos lo puedan visualizar. ciec@make.go.cr para el tema de esa información. Y ya para cerrar, no sé si querías agregar algo más, estimado don Roberto, para ya cerrar esta transmisión. No, realmente pues agradecer al colegio la invitación. Estamos para servirles y de ahí los invito a la charla del próximo martes, que Dios mediante pues vamos a tener al señor viceministro de Economía, don Cristian Rucabado. Los invitamos a que nos acompañen en esta charla. Va a traer un tema muy, muy interesante. Ahí queda la expectativa. Espero haberles apoyado el colegio y estoy a las órdenes de todo el empresariado costarricense, sea emprendedor, sea MIPYME o incluso empresas medianas y grandes. Don Julio, muchas gracias por la invitación de parte del colegio. Muchas gracias a usted, don Roberto. Es la primera vez y estoy seguro que no va a ser la última en que nos estarás acompañando en los diferentes espacios y reiterarle la invitación que les hacía a don Roberto para que el próximo martes 22 nos acompañe en este mismo espacio donde va a estar el señor viceministro de Economía, Industria y Comercio, don Cristian Rucabado, con temas muy interesantes relacionados con el fomento y desarrollo empresarial. Que tengan una excelente noche. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Bendiciones. Gracias.